Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. Una vida religiosa. Uno de los grandes peligros que tenemos en nuestros tiempos es pasar de una vida de cristianismo a una vida de religiosidad. Y cuando hablo de una vida religiosa, no la hablo en el buen sentido, sino tal vez en las formas, en las actuaciones, en las imposiciones culturales y no bíblicas. Permítame ilustrarle esto. Hace años atrás, cuando llegó el cristianismo a Colombia, hubo dos frentes por los cuales llegó el Evangelio. Uno de ellos desde Norteamérica, a través de la Unión Misionera, que fue la primera iglesia que se estableció en Colombia, pero también tuvimos una gran influencia del movimiento misionero brasilero. Y en esa época era casi, se predicaba, era mal visto que los muchachos jugaran fútbol, por ejemplo. Era casi un pecado mortal. Ese es el tipo a lo que me refiero de religión, de religiosidad. Después aparecieron en Brasil algo que se llamó un movimiento que se llama los Atletas de Cristo, y tuvimos una gran selección brasilera que pudimos algunos verlas, entre ellos el arquero Tafarel, un creyente fiel al Señor, y de esa selección muchos de ellos eran creyentes que cuando ganaban títulos o metían goles, se levantaban la camiseta exaltando a Jesús. En nuestro caso también vemos a Falcao y otros que son creyentes que honran a Dios con su vida. Y entonces pasó el fútbol de ser ¿qué? Un elemento prohibido a un elemento promocional de nuestra fe. Y la religión lo que hace muchas veces, tomar una vida religiosa, es apartarse de la verdad, de la doctrina, para imponer cargas. Esa es una de las cosas. A veces se nos imponen cargas que no debemos llevar. Y era lo que le había pasado a los fariseos. Los fariseos habían caído de una vida espiritual a una vida religiosa. Habían establecido unos comportamientos que no eran tal vez los más adecuados, pero tenemos que reconocer que en la época de Jesús tal vez los fariseos eran los más cristianos de los cristianos. Bueno, si llamar la afirmación cristiano no es correcta, digamos más devotos, más espirituales. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en la aparición de ángeles, los fariseos creían en lo sobrenatural, en las sanidades, mientras la otra línea de los saduceos no creían en esto. En una de esas confrontaciones, Jesús no solamente derriba el argumento saduceo acerca de la resurrección, sino que ahora Jesús acusa a los fariseos y les da algunas amonestaciones o exhortaciones de por qué ellos están así. Y en Mateo capítulo 23 habla acerca del llamado de atención que hace Jesús a los fariseos, y me parece importante nosotros identificar ese tipo de comportamientos para evitarlos, no para juzgar quién lo tiene, no, es para evitarlos en nuestra vida cristiana. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto es la primera señal de una vida religiosa. Es una vida que no vive en la enseñanza de Jesús. O sea, dice que debemos amar, pero odian. Dice que debemos perdonar, pero no perdonan. Dice que no debemos mentir, pero mienten. Dice que no debemos usar el nombre del Señor en vano, y lo usan. O sea, lo que Jesús está diciéndonos aquí
es que los fariseos cayeron del dicho al hecho, como decían las abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Significa que debemos procurar que lo que enseñamos podamos vivirlo, y si no lo estamos viviendo, estamos procurando vivirlo, pues manifestarlo en esa enseñanza. Pablo en alguna ocasión dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que procuro hacerlo. Y eso es parte de lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una vida sin defectos, no es una vida de perfección. La santidad no significa perfección. La santidad significa que hemos sido apartados, separados para el Señor. Podemos tener, sin lugar a dudas, procesos en nuestra vida que deben mejorar, pero necesitamos desear obedecer la palabra, desear hacer la palabra. El que no hace la palabra, solamente la enseña y juzga al otro y está diciendo por qué no hace una cosa y otra, posiblemente ha caído en el mismo error que cayeron los fariseos en la religiosidad. Otro asunto interesante aquí está en el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las imponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esta es una señal acerca de una vida religiosa. Es una vida de cargas. Mira que el cristianismo dice, Jesús hace esta invitación, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo les daré descanso. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el cristianismo es un asunto de entregar las cargas, no imponer cargas. Cuando yo veo la vida cristiana de esta manera, no intento transformar a las personas que están a mi alrededor, sino que dejo que el Espíritu Santo pueda ayudarles a ellos a quitar algunas cosas, hábitos, comportamientos, formas de reaccionar que tal vez ante mis ojos no son agradables y tal vez ante los ojos de Dios tampoco, pero el Señor está trabajando. Deja que el Señor trabaje en la vida de otros, deja que el Señor obre en la vida de otros, pero no caigamos en el escenario de imponer cosas que no llevamos. Necesitamos entender que eso es otra señal de religiosidad. Lo tercero que nos muestra este pasaje está en el versículo 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga y los saludos en las plazas y que los hombres lo llamen maestro, maestro. Esta es otra señal de una vida religiosa. Es una vida que busca aparentar, es una vida que busca impresionar a los que le rodean. Ese es el estilo de creyentes que están hablando siempre de lo que hacen. Es el estilo de creyentes que andan diciendo siempre lo que van haciendo y no esperan que el Señor sea el que dé la recompensa. Permítame ilustrarle esto. Hace algunos años atrás, en una iglesia donde servía al Señor con un ministerio juvenil, llegó un joven, pero lo vimos entrar a la iglesia y lo vimos caminando distinto, casi caminaba en punticas, ¿no? Y era un caminado que no era el normal de él, por supuesto, y lo vimos, ¿y qué le pasa? Y se acercó y nos habló a nosotros, pero ya no nos habló de la misma manera, nos habló en un tono distinto, como en un tono que quería representar como si fuera un ángel, ¿no? Siervos amados. Y le colocaba como en las últimas sílabas el alargamiento de ultratumba, digámoslo, de algo que quería impresionar. Nosotros lo saludamos comúnmente. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, vengo de un ayuno de 3 días. O sea, eso es, tal vez el ayuno estaba bien, tal vez que estuviera en la presencia del Señor estaba bien, pero cuando convirtió ese accionar cristiano en una demostración para que otros lo vieran y lo dijeran, wow, qué espiritual es, en ese momento cayó en religiosidad. A veces he visto a creyentes que dejan de reírse, dejan de ser alegres, dejan de divertirse en la vida
porque piensan que eso ofende al Señor. Y eso es una vida religiosa. Es una vida religiosa. Nosotros en todos los áreas de nuestra vida podemos gozarnos en el Señor si pudiéramos observar la vida de Jesús. Algunos estudiosos del griego nos hablan que algunos pasajes de las Escrituras nos muestran a Jesús usando expresiones que podrían haber causado alegría o risa a los que están a su alrededor. Yo creo que este es mi imaginario y creo que es una realidad de lo que yo puedo ver. Cuando yo veo, intento imaginarme al Señor con sus discípulos, veo un Jesús sonriente, veo a un Jesús alegre, no un Jesús amargado. La Biblia dice que tuvo momentos donde se airó, ¿no? Pero en sus emociones veo un Jesús que comparte, un Jesús que no impone, un Jesús que muestra su amor, es un Jesús que llega a la casa de Zaqueo, es un Jesús que come con publicanos y pecadores, es un Jesús que muestra su amor. Tenemos que guardarnos de la religiosidad. Este es uno de los males que hoy está llegando. La religiosidad es aquel que está juzgando al otro, aquel que está condenando a X o Y congregación. Tenemos que escapar de eso. La vida cristiana es maravillosa, es una vida de libertad, pero no de libertinaje. Es una vida de libertad, de amor al Señor. Y eso no nos da el permiso de pecar, por supuesto que no, pero nos da el favor de ser transformados. Déjame hacer una oración para que tú y yo podamos siempre ser libres y escapar. Y si tal vez te has sentido juzgado porque eres una persona alegre, porque eres una persona que se divierte, que es una persona amable, y ves que el otro está tal vez con el ceño fruncido, tal vez está todo el tiempo serio diciendo es que yo soy reverente, creo que ha entendido mal el mensaje. El mensaje de Jesús es un mensaje de libertad. Padre, te damos gracias porque solamente tú nos puedes ayudar a través de tu Espíritu Santo a no estar, Señor, bajo una vida religiosa, a no colocar cargas que no podemos llevar, Señor, a vivir y a enseñar lo que vivimos, pero también, Señor, a no amar los primeros lugares, Señor, a no querer imponernos por encima de otros y sobresalir por encima de otros, aplastando tal vez a otros, Señor. Eso no es correcto. No amamos, Señor, ser llamados maestros. Señor, amamos que tú seas glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.